Ahora vamos a realizar la discusión del caso que se expuso con anterioridad, correspondiente al tema de semiología cardiovascular. Como principales datos extraídos del caso, vamos a ver al paciente en primer lugar, ¿no? El paciente que tiene por iniciales LW, tiene 68 años de edad, es de sexo masculino y tiene una raza mestiza, ¿no? Esto es muy importante porque a medida que vayamos explicando o tratando de descubrir el origen del dolor, vamos a ver que son factores que influyen. El tiempo de enfermedad que es por el que ingresa el paciente a emergencia, es de 50 minutos y el principal síntoma, y que también es el motivo de consulta, viene a ser el dolor torácico, ¿no? Este dolor nos menciona que es de origen brusco y tiene un curso progresivo. En cuanto al historial del paciente, estamos viendo que la fecha de ingreso por emergencia fue el día 29 de junio del 2019, mientras que la hospitalización del paciente se realizó unos días después, el 4 de julio del mismo año, a las 5:45 horas, ¿no? Algo importante que vamos a recalcar aquí es que el paciente en años anteriores, principalmente en el 2017, tuvo diagnóstico, o bueno, se le realizó el diagnóstico de angina de pecho en 2 oportunidades. Asimismo, también se le diagnosticó lo que viene a ser hipertensión arterial, que tiene tratamiento con losartán, ¿no? Sin embargo, este tratamiento se está realizando de forma irregular. Bien, tener en cuenta también que el paciente tiene una dieta rica en carbohidratos, una alimentación abundante en carbohidratos, se podría decir, ¿no? Y es adicto al tabaco desde los 17 años hasta la actualidad y nos menciona que consume de 3 a 4 cigarrillos por día. El paciente tiene antecedentes de familiares fallecidos por problemas cardiovasculares, que es más de uno. Ya lo mencionamos en el caso, en la explicación del caso, la lectura del caso. En cuanto al examen físico que se le realizó, llama la atención el aparato cardiovascular, ya que los ruidos cardíacos se encuentran rítmicos y no se encuentran soplos, ¿no? Sin embargo, en cuanto a la evaluación del sistema nervioso, podemos encontrar un paciente agitado, que se encuentra despierto, es verdad, pero también está orientado en espacio, persona y tiempo, además obedece órdenes, pero para la sospecha que estamos teniendo en este momento, esto de que el paciente se encuentre agitado es algo notorio, ¿no? Bien, en cuanto al dolor torácico de origen cardiovascular, este puede tener distintos orígenes, ¿no? Pero principalmente vamos a encontrar que el dolor torácico va a ser producto de alguna isquemia, ¿no? O sea, el dolor más común viene a ser el dolor de tipo isquémico, perdón, de origen isquémico. Este tipo de dolor se va a caracterizar principalmente porque su origen se va a dar ante algún esfuerzo, ¿no? Sin embargo, este dolor cede al momento de que el paciente reposa o se mantiene en reposo. Cuando nosotros evaluemos a un paciente que llega por algún motivo de dolor torácico, nosotros debemos tener en cuenta algunos aspectos como la intensidad del dolor, la localización del dolor, a dónde se propaga o la propagación del dolor. También tenemos que tener en cuenta lo que viene a ser el tipo o carácter del dolor que también nos mencionan en el caso clínico, ¿no? Además de, tenemos que tener claro la forma en cómo es que inicia este dolor, cuánto es el tiempo que está durando y, y qué factores fueron los que lo desencadenaron, ¿no? Entonces, la principal característica en este paciente es el dolor el dolor torácico, ¿no? Entonces, nosotros debemos enfocarnos en la intensidad del dolor, qué tanto le duele al paciente, cómo clasifica el dolor, cómo es que el paciente manifiesta o explica el dolor que siente, ya que también los gestos, la forma en cómo lo dice, van a influir en cómo nosotros entendamos lo que nos trata de explicar el paciente de acuerdo al tipo de dolor que presenta. Bien, para continuar analizando, vamos a ver, hay una parte donde el paciente nos hace una descripción del dolor, ¿no? Nos menciona que ha tenido evolución según el tiempo. Acá tenemos la descripción cronológica. Aquí podemos encontrar las principales características de este dolor que presenta el paciente, que es el principal síntoma por el que acude a consulta.
Primero, debemos de tener en cuenta la intensidad del dolor que el paciente presenta, ¿no? Acá nos menciona que tiene un dolor de tipo opresivo en el hombro de leve intensidad. Leve intensidad fue hace 50 minutos. Luego nos menciona que después, en los 30 minutos antes de su ingreso, nos menciona que el dolor persiste también con leve intensidad. Sin embargo, 10 minutos antes de que el paciente ingrese al hospital, la intensidad ha incrementado considerablemente. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta que la intensidad del dolor puede variar desde leve, intensa, muy intensa y también moderada, ¿no? Sería en el orden leve, moderada, intensa o muy intensa. En el caso de esta última, generalmente se va a acompañar con una sensación constante o desagradable de angustia, puesto que nuestro paciente tiende a pensar que en algún momento él podría llegar a perder la vida a causa de este dolor, ¿no? Porque tiende a pensar que es una enfermedad mortal. Entonces, principalmente esto sobre la intensidad del dolor. Ahora también debemos de tener en cuenta lo que viene a ser la localización del dolor. Principalmente o la mayoría de los dolores son de origen retroesternal y se presentan con una sensación de dolor de tipo opresivo, ¿no? Entonces, nosotros debemos de localizar en qué parte es donde le duele al paciente, ya que en algunos casos el máximo dolor se puede percibir ya sea en la parte de la espalda, en las zonas supraclaviculares o también incluso se puede presentar en lo que viene a ser la base del cuello, ¿no? También en la parte infraclavicular de la parte izquierda. En este caso, el paciente también nos menciona que tiene un dolor de pecho, angina de pecho, lo que significa que le duele en la parte retroesternal. Entonces, una vez que hemos identificado la intensidad del dolor, lo hemos localizado, tenemos que proceder a la propagación del dolor. Cabe resaltar que la propagación del dolor va a ser mayor de acuerdo a la intensidad del dolor que presenta el paciente, ¿no? Y va a irradiar muchas más zonas de acuerdo a la intensidad también de este. En este caso, hemos visto que nuestro paciente, 10 minutos antes del ingreso, ya tiene un dolor de una intensidad de una escala 10 de 10 en lo que viene a ser escala de EVA y nos menciona que esto va a tener irradiación, ¿no? A la parte del hombro izquierdo y el dolor va a ser de tipo opresivo. Entonces, aquí ya estamos viendo que el dolor es tan intenso que ya incluso ha llegado, ¿cómo se llama?, a irradiar la parte del hombro izquierdo, lo que nos está acercando mucho más a un posible diagnóstico, ¿no? En lo que le concierne al tipo del dolor que nos manifiesta el paciente, es un dolor de tipo opresivo, como ya lo he mencionado reiteradamente. Aquí en la descripción del dolor, para nosotros identificar a qué tipo de dolor se refiere el paciente, vamos a ayudarnos mucho de la visión, ¿no? Ya que tenemos que estar atentos a las señas que realiza nuestro paciente, ya que si el paciente te dice que tiene un dolor indicando con el índice del dedo, en la parte de retroesternal, entonces vamos a descargar algún dolor de origen isquémico, ¿no? Como es el caso que nuestra presunción diagnóstica está siendo orientada hacia un dolor de tipo isquémico o un infarto de miocardio, ¿no? Ya que para la descripción de este dolor, el paciente, para dar a entender que tiene un dolor de tipo opresivo, tuvo que haber puesto la mano en forma de garra y presionar donde le duele o también hacer un puño y decir, me duele acá en la parte de retroesternal, ¿no? Entonces, ya tenemos algunas de las principales características de del dolor que es el que presenta el paciente, que vamos a ir analizando pues para continuar con la hipótesis diagnóstica. También debemos de tener en cuenta lo que viene a ser el inicio y la duración del dolor que presenta el paciente, ¿no? En el caso clínico nos mencionaba que el inicio fue de
la forma de inicio fue brusca y el curso fue progresivo, ¿no? Característicamente, los dolores o anginas de pecho se caracterizan por durar de 2 a 5 minutos. Sin embargo, la forma de aparición casi siempre es brusca. Lo que nos llama la atención es la progresión del dolor y cuánto es que este dura, ya que si alcanza o sobrepasa los 30 minutos, entonces ya estamos ante un posible caso de una isquemia crónica, ¿no? Que haya comprometido el tejido de nuestro corazón. Eh, También debemos de tener en cuenta la forma clínica de cómo es que se viene a presentar este dolor, ¿no? Ya que puede ser una angina de esfuerzo o una angina en reposo. La angina de esfuerzo se produce cuando el paciente realiza sus actividades cotidianas y de la nada aparece el dolor en la parte retroesternal, ¿no? Sin embargo, la angina en reposo es mucho más grave, ya que nos indicaría alguna isquemia de mayor gravedad, de mayor compromiso, puesto que esta se produce aún cuando el músculo cardíaco se encuentra en reposo y el dolor va a ser persistente y también va a ser muy intenso. A continuación, voy a hablar acerca de algunos signos y síntomas que hemos identificado durante la evaluación del caso clínico, ¿no? Principales síntomas, el dolor torácico que manifiesta el paciente, que es también la principal causa de consulta, el dolor en hombro izquierdo de tipo opresivo, de leve intensidad, que ya hemos visto que esto se debe a la irradiación, ¿no? Debido a la localización del dolor, a la intensidad. También vamos a hablar acerca de los signos que nos menciona que para antes de su ingreso, o bueno, cuando el paciente ingresa por emergencia, se le agrega también a su dolor, que ya estaba en una escala de 10, se le agrega lo que viene a ser la sudoración de espalda y cabeza, ¿no? También la hipertensión arterial que se le detecta al momento de la toma de los signos vitales, al igual que la taquicardia y la palidez. Las conjuntivas pálidas se mantienen incluso en el momento en el que el paciente se encuentra internado, lo que nos podría indicar algún tipo de enfermedad que podría estar sufriendo el paciente. Ahora, acerca de ya más o menos el diagnóstico del paciente, vamos a considerar una cardiopatía isquémica. Esto principalmente porque, como sabemos, hay factores de riesgo que influyen en el desarrollo de este tipo de enfermedades, ¿no? A continuación voy a redactar algunos. Por ejemplo, aquí tenemos que el paciente vive solo, tiene pocos recursos económicos, además de que ya ha presentado angina de pecho en 2 oportunidades en el 2017, no tiene una dieta balanceada, puesto que consume muchos carbohidratos, es fumador de 3 o 4 cigarrillos al día, además tiene hipertensión maltratada, taquicardia, y vemos que el paciente va a acudir a emergencia porque presenta dolor de tipo opresivo y de leve intensidad que va a ir evolucionando hasta un dolor muy fuerte en una escala 10 de 10 en lo que concierne a la escala de EVA. El dolor ha iniciado hace unos 50 minutos y aún persiste, ¿no? Es por eso que el paciente está en el hospital y persiste incluso cuando el paciente se encuentra en reposo en la camilla del hospital. Además, a todo esto se va a sumar antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular y también se agrega sudoración en espalda, cabeza, además de lo que viene a ser la frialdad. Bueno, entonces nuestra presunción diagnóstica es infarto agudo de miocardio y la etiología de esta enfermedad es que es una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial, principalmente en países desarrollados, ¿no? Este infarto agudo de miocardio es una necrosis miocárdica que se va a desarrollar como producto de una obstrucción aguda de una arteria coronaria que puede provocar distintos síntomas, como son la angina de pecho, se puede acompañar de disnea, incluso de náuseas, también la sudoración, ¿no? Que mencionábamos que posee el paciente y es compatible con isquemia miocárdica. La probabilidad de padecer una enfermedad isquémica va a aumentar considerablemente cuando el paciente se encuentra expuesto a distintos factores de riesgo, como sexo masculino, la edad mayor a 65 años, antecedentes familiares de una enfermedad cardiovascular, pacientes que presentan dislipidemia, obesidad, pacientes que tienen hipertensión, principalmente hipertensión mal controlada, que puede generar una insuficiencia cardíaca. También pacientes que tienen cuadros de diabetes mellitus o que tienen alguna adicción relacionada con el uso de drogas ilícitas, incluso con el consumo de tabaco.
Entonces, en este caso, el plan de trabajo diagnóstico para este paciente sería solicitar la realización de un EKG que va a ser de utilidad para el diagnóstico de cuadros isquémicos agudos, ¿no? Como este caso la angina inestable que ya hemos detectado en el paciente y el infarto agudo de miocardio. También se le solicitaría lo que vienen a ser los marcadores cardíacos, principalmente evaluar lo que viene a ser troponina, ¿no? Troponina I, troponina T. Como mencionaba, también se le debe solicitar una angiografía coronaria inmediata y también una angiografía coronaria tardía. La angiografía coronaria inmediata se solicita de forma urgente en los pacientes que tienen infarto de miocardio con supradesnivel de segmento ST, ¿no? Además de que presentan dolor torácico persistente a pesar de haber recibido una terapia médica. En cuanto a la angiografía coronaria tardía, esta se debe realizar después de la alta hospitalaria. En este caso, nuestro paciente se encuentra hospitalizado principalmente por los síntomas que presentaba al inicio y entonces esta también se debe realizar con la finalidad de evaluar el segmento ST y la isquemia también, ¿no? Cabe resaltar que van a contribuir al diagnóstico de la presunción, en este caso que sería infarto agudo de miocardio, y en caso de confirmarse, pues se estaría estipulando algún tratamiento para evitar las futuras presentaciones. Eso es todo. Eh, Estas son algunas de las referencias bibliográficas que he utilizado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima guía o presentación de trabajo.